quiero también hablar sobre un tema delicado que muchas veces causa discusiones entre cristianos: la idolatría. Es importante que hablemos de esto con calma y sinceridad. Primero, necesitamos entender algo interesante. La Iglesia Católica siempre ha dicho que está en contra de la idolatría. Muchos evangélicos piensan que los católicos adoran imágenes, pero no es exactamente así. Los católicos hacen una diferencia importante entre una imagen, que sirve para recordar a Dios y a los santos, y un ídolo, que es algo que las personas adoran en lugar de Dios. Pero aquí hay algo que necesitamos pensar con mucho cuidado. Nosotros, los evangélicos, a veces creamos nuestros propios ídolos sin darnos cuenta. Por ejemplo, hay gente que ha transformado la propia Biblia en un ídolo. ¿Cómo así? Bien, en vez de usar la Biblia como un camino para conocer mejor a Dios, algunas personas acaban adorando el libro en sí. Memorizan versículos, pero se olvidan de vivir el amor que Jesús enseñó. No es solo la Biblia. Transformamos muchas otras cosas en ídolos también. Nuestra forma de adorar se volvió más importante que la adoración en sí. Nuestra interpretación de la Biblia se convirtió en ley absoluta. Nuestra denominación parece más importante que el reino de Dios. Nuestros líderes favoritos son tratados como infalibles. Nuestras doctrinas se volvieron verdades incuestionables. Nuestro estilo de música se convirtió en la única forma aceptable de alabanza. Nuestra forma de vestir se volvió medida de santidad. Nuestros eventos y conferencias se transformaron en momentos de autopromoción. Cuando digo estas cosas, algunas personas se enojan conmigo. Algunos hasta me llaman católico disfrazado solo porque mencioné a personas importantes de la historia de la Iglesia, como San Agustín. Esto me hace reflexionar: ¿habremos llegado a un punto tan triste en que ni siquiera podemos aprender de cristianos de otras épocas? San Agustín, por ejemplo, vivió hace mucho tiempo y escribió cosas maravillosas sobre Dios, que ayudaron a cristianos durante siglos. Quiero dejar bien claro, no estoy diciendo que debamos volvernos católicos. Tampoco estoy atacando a los evangélicos. Lo que estoy pidiendo es que seamos más sinceros en nuestra búsqueda de Dios y de la verdad. A veces, la verdad puede incomodarnos, puede remover nuestras certezas, pero eso es parte del crecimiento espiritual. He encontrado a muchas personas que sufren con un tipo de cristianismo que solo trae peso. Viven con miedo constante de hacer algo mal. Cargan una culpa que parece nunca acabar. Imaginan que Dios está siempre enojado, listo para castigar. No logran sentir la alegría que debería venir de la fe. Pasan el tiempo juzgando a los demás en vez de amarlos. Tienen miedo de pensar diferente a lo que el pastor dice. No pueden cuestionar nada, incluso cuando tienen dudas sinceras. Se sienten atrapadas en un laberinto sin fin de reglas y exigencias. Esto no es el cristianismo que Jesús enseñó. Jesús vino a traer libertad, no prisión. Vino a traer amor, no miedo. Vino a traer gracia, no condenación. Necesitamos volver a un cristianismo más simple y verdadero. Un cristianismo donde podamos hacer preguntas sin miedo. Donde podamos aprender de cristianos diferentes a nosotros. Donde el amor sea más importante que las reglas. Donde haya espacio para dudas y crecimiento. Donde Dios sea más grande que nuestras definiciones. Donde la gracia sea más fuerte que la condenación. Donde la verdad sea buscada con humildad. Donde Jesús sea verdaderamente el centro de todo. Si algo de lo que dije te incomodó, te pido que te detengas un poco y pienses: ¿por qué esto incomoda? A veces, la incomodidad puede ser una señal de que necesitamos repensar algunas cosas que damos por sentadas. Lo más importante es recordar que nuestra fe debe acercarnos a Dios y a las personas, no alejarnos. Debe traernos paz y alegría, no miedo y culpa. Debe hacernos más amorosos y comprensivos, no más críticos y juzgadores. Dios es mucho más grande de lo que imaginamos. Él es más grande que todas nuestras iglesias juntas, más grande que todas nuestras diferencias, más grande que todos los nombres y títulos que usamos en la religión. Cuando pienso en esto, veo que para seguir verdaderamente a Jesús necesitamos abrir no solo nuestra mente, sino principalmente nuestro corazón, para entender la fe de una manera más profunda y verdadera. Déjame contarte algo que me pasó. Un día, publiqué en mis redes sociales una foto de un pesebre, de esos tradicionales, con María, José y el niño Jesús. Para mucha gente, esto es normal, después de todo es una escena navideña que todos conocen. Pero algunas personas comenzaron a preocuparse, pensando que yo quería volverme católico solo porque mostré una imagen del nacimiento de Jesús. Esto me hizo pensar mucho. Me di cuenta de que cada vez que digo algo que se sale un poco de la forma tradicional protestante de pensar, la gente enseguida piensa que quiero cambiar de religión.
Es como si existiera una línea muy rígida que no podemos cruzar, un muro entre las diferentes formas de ser cristiano. Mucha gente me ha preguntado, ¿estás abandonando el protestantismo? ¿O estás tratando de crear un puente entre diferentes tipos de cristianismo? Es una pregunta importante. Yo creo que necesitamos conversar, entendernos unos a otros, pero hay gente que piensa que ya he ido demasiado lejos, que mis ideas sobre la fe están cambiando mucho. Es interesante notar cómo diferentes grupos reaccionan a lo que digo. En el medio evangélico, algunas personas me critican duramente. Ya entre los católicos, muchos me reciben bien, con cariño. Hay incluso canales católicos en YouTube donde la gente dice que, aunque no soy católico, les gustaría que lo fuera. Una vez, cité una frase de Pierre Teilhard de Chardin, que era un sacerdote católico. Él dijo algo muy hermoso: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Cuando compartí esto, algunas personas se incomodaron. Pero yo pienso, ¿por qué no podemos aprender cosas buenas de personas diferentes a nosotros? La verdad no deja de ser verdad solo porque vino de alguien de otra iglesia. Algunas personas dicen que me estoy alejando de la manera protestante de pensar sobre Dios. Pero ¿sabes qué? No estoy preocupado por seguir reglas solo porque siempre fue así. Quiero vivir mi fe de una manera verdadera, sincera, abierta. Si esto incomoda a alguien, tal vez sea porque nos acostumbramos demasiado a tener todas las respuestas y olvidamos que la fe también tiene misterios que no entendemos completamente. Durante años, he hablado sobre la Reforma Protestante, sobre Lutero y sus ideas. Sé que a algunas personas no les gusta cuando hablo de esto. Pero necesitamos entender que incluso Lutero, que comenzó la Reforma, no quería crear divisiones, él quería mejorar la Iglesia. Lo que realmente importa no es ser protestante o católico, sino seguir a Jesús de verdad. Cuando nos quedamos atrapados en etiquetas y divisiones, perdemos la oportunidad de aprender unos de otros. Por ejemplo, podemos aprender de los católicos sobre contemplación y tradición, de los ortodoxos sobre misterio y belleza en la adoración, de los protestantes sobre la importancia de la Biblia y la gracia. Necesitamos entender que la fe cristiana es como un río grande y profundo, no como un canal pequeño y estrecho. Hay espacio para diferentes formas de expresión, diferentes maneras de adorar, diferentes formas de entender a Dios. Lo importante es mantener a Jesús en el centro de todo. Cuando miramos la historia del cristianismo, vemos que siempre existieron personas que pensaron diferente, que se atrevieron a cuestionar, que buscaron entender a Dios de nuevas formas. Esto no significa abandonar la fe, sino profundizarla. Al final, lo que busco es un cristianismo que esté vivo, que respire, que crezca. Un cristianismo que no tenga miedo de preguntas difíciles, que no se esconda detrás de respuestas preparadas. Un cristianismo que sea lo suficientemente grande para abrazar diferentes tradiciones y lo suficientemente humilde para aprender de todas ellas. Es sobre la Reforma Protestante, ese momento importante de la historia cuando muchos cristianos decidieron hacer cambios en la Iglesia. Sí, la Reforma trajo cosas muy buenas y necesarias, pero también acabamos perdiendo algunas cosas preciosas en el camino. ¿Qué perdimos? Perdimos algunas formas hermosas de expresar nuestra fe. Por ejemplo, perdimos muchos símbolos que ayudaban a las personas a entender verdades profundas sobre Dios. Perdimos liturgias, esos momentos especiales en la Iglesia que tienen un significado profundo. Perdimos rituales que, durante cientos de años, ayudaron a las personas a conectarse con Dios de una forma más profunda. Cuando digo esto, algunas personas piensan que estoy criticando el protestantismo, la Iglesia evangélica. Pero no es así. No estoy diciendo que nuestros antepasados en la fe estuvieran equivocados. Solo me pregunto, en la prisa por arreglar lo que estaba mal, ¿no habremos descartado también algunas cosas buenas? Es interesante ver cómo diferentes personas reaccionan a lo que digo. En el medio evangélico, muchos se molestaron, algunos incluso con rabia. Entre los católicos, a mucha gente le gustó mi manera de ver la fe. Esto creó una situación complicada. Algunas personas entienden que estoy tratando de crear puentes, intentando mostrar que podemos aprender unos de otros aún siendo diferentes. Otras personas piensan que me estoy alejando de mis raíces, de la manera en que aprendí a ser cristiano. ¿Y sabes qué pasó? En vez de disminuir toda esta discusión, solo aumentó. Cada vez más personas comenzaron a hablar sobre esto, a discutir, a tomar posiciones. A veces, cuando hablo, puedo parecer muy directo, tal vez incluso un poco duro. Pero no es porque quiera crear confusión o pelea.
Es porque hablo lo que siento de verdad en mi corazón. Esta historia de Jesús Adrián Romero nos muestra un dilema fascinante en el cristianismo contemporáneo. Como uno de los cantantes y líderes cristianos más influyentes de América Latina, sus reflexiones sobre la fe evangélica han causado olas de discusión en toda la comunidad cristiana. Lo que vemos en la trayectoria de Jesús Adrián es especialmente significativo porque no es un crítico externo, sino alguien que ha dedicado décadas de su vida al ministerio evangélico. Cuando él cuestiona si el protestantismo perdió elementos valiosos de la experiencia espiritual en el proceso de la Reforma, no está hablando como un observador distante, sino como alguien profundamente involucrado en esta realidad. Es notable cómo las reacciones a la postura de Jesús Adrián revelan divisiones profundas en la Iglesia. El hecho de que haya sufrido boicots y cancelaciones de conciertos solo por expresar aprecio por elementos de la tradición católica o por citar autores católicos muestra cuánto trabajo aún necesita hacerse en términos de diálogo entre las diferentes tradiciones cristianas. La valentía de Jesús Adrián al admitir públicamente sus dudas y cuestionamientos, incluso confesando momentos en los que se siente distante de Dios, representa una ruptura importante con la cultura de perfección aparente que muchas veces domina el medio evangélico. Esta honestidad ha resonado especialmente con una generación que anhela autenticidad en su jornada de fe. Lo más interesante en la postura de Jesús Adrián no son tanto sus opiniones específicas sobre protestantismo o catolicismo, sino su llamado por un cristianismo más abarcador y maduro. Cuando habla sobre construir puentes entre diferentes tradiciones cristianas, está esencialmente haciendo eco de la oración de Jesús por la unidad entre sus seguidores. La polémica en torno a Jesús Adrián también revela cómo el medio evangélico a veces puede ser paradójico, mientras predica la importancia de la Biblia y del retorno a las raíces del cristianismo. Puede ser extremadamente resistente a cualquier diálogo con tradiciones cristianas más antiguas. Al final, la historia de Jesús Adrián Romero no es solo sobre un líder cuestionando tradiciones, sino sobre la necesidad urgente de un cristianismo que sepa mantener sus convicciones sin perder la capacidad de dialogar, aprender y crecer. Sus experiencias y reflexiones nos invitan a pensar en cómo podemos tener una fe que sea al mismo tiempo profundamente enraizada y valientemente abierta al crecimiento. Bien, ahora dejo la conclusión para ustedes. ¿Qué piensan de esta historia y de las reflexiones de Jesús Adrián Romero? ¿Cómo ven esta discusión sobre la relación entre diferentes tradiciones cristianas? ¿Cómo podemos buscar una fe más profunda y auténtica sin perder nuestras raíces? Me gustaría mucho escuchar sus experiencias y pensamientos en los comentarios.